Hola, queridos conspiradores en casa, pues nos da mucho gusto que nos vuelvan a permitir ingresar hasta sus hogares, nosotros los 4 conspiradores y ustedes en casa, pues para analizar temas, pues a lo mejor no tanto de la cotidianidad mexicana o de la historia o todo junto, pero bueno, si les parece a ustedes, creo que podríamos abordar el tema hoy del clasismo en México, del racismo, el origen del racismo, si es que somos racistas. Sí somos. Sí somos. Perdón. Bueno. Yo también lo creo y está Mucho, muy arraigado. Muchísimo. Y está dentro de lo más profundo nuestro y es por lo tanto más terrible porque aparentaría que no lo somos, pero por supuesto que lo somos. Así es, y nos han contado mal la historia porque desde un principio hay una parte que no tenemos clara y no tenemos hechas las paces, si habría que hacer paces de algo, y estamos mal informados desde el principio. Pero a ver, no estamos sobrevaluando en el sentido de decir, es que los mexicanos nunca hemos sido racistas y clasistas, Es que siempre lo hemos sido. pero es parte también de la naturaleza humana. Es decir, ¿Ser racista? sí, yo creo que no hay una sociedad que puedas decir no es racista o no es clasista. Es más, yo creo que no hay una sociedad en el mundo que no sea racista, pero sí hay sociedades que pueden ser menos clasistas, porque las brechas socioeconómicas son mínimas, En Noruega son poco clasistas. pero yo creo que pueden ser racistas. Es muy probable. Vamos a hablar. Vamos a ver. Venga. Bueno, pues Salud. salud, yo sí, siempre. Por el antirracismo y el Bueno, anticlasismo. el antirracismo, sí. Muy bien, Benito. Bien bajado ese balón. Bueno, yo creo que el punto es sí, analizarlo. Estoy convencido, pero realmente convencido de que para poder resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la existencia del problema. Porque un poco lo que pasa con los borrachos, ¿no? Cuando están en la etapa de la negación, ya son borrachos y niegan y niegan y niegan. ¿Cuándo empiezan a curarse los borrachos, Chávez? Cuando reconocen que sí, que efectivamente tienen un problema de adicción y están dispuestos a someterse a un tratamiento. Entonces, cuando cambian las cosas. Mientras tanto, no. Mientras nosotros en México sigamos diciendo que no, pues que no somos racistas y que no somos clasistas, nunca vamos a empezar a resolver el problema. Entonces, yo creo que qué bueno que podemos aflorarlo aquí, ventilarlo aquí, ¿no? Y bueno, y explorar el tema y las soluciones, ¿no? Yo quiero plantear un poco cuando se hace la conquista, los años muy inmediatos posteriores, tendemos a hacer un mito negro que los españoles destruyeron absolutamente todo. Hubo una conquista y sin embargo permanecieron miles de personas indígenas que dieron raíz a un nuevo pueblo que es el pueblo mexicano y se dio el famoso mestizaje. Pero si en los primeros años tú tienes a las princesas del pueblo de Tlaxcala, tienes a las princesas, a todos los nobles prehispánicos que fueron, incluso tuvieron beneficios en los primeros años de las encomiendas, eran de las personas más notables. ¿Por qué? Porque tenían esa connotación de ser gente de la nobleza prehispánica para esta nueva. ¿En qué momento se rompe y en qué momento el ser el indito, lo que se acaba de decir hace unos días, pinche indio, ¿por qué? ¿En qué momento despreciamos la mitad de lo que somos? ¿O en qué momento decir pinche español? ¿Por qué somos así los mexicanos? Qué raro oírte a ti haciendo ejaculatorias de este Qué calibre. pelada eres. Qué Qué pelada, grosería. No, Perdón. Está muy acendrado, muy arraigado, muy dentro de lo más profundo de nosotros y tiene que ver con el miedo al otro. Al otro, a sus preferencias sexuales, al color de su piel, a su religión, a su idioma, a su cultura, a su comida. Todo eso son síntomas de racismo, ¿no? O sea, porque esa raza es distinta a la mía. ¿Pero es miedo? Yo digo que es miedo absoluto. O desprecio. Yo creo que es miedo y de ahí viene el desprecio. Porque nunca vas a aceptar que tienes miedo al otro y por lo tanto lo desprecias y de esa manera te quedas tan contento Y no tan es tranquilo. debilidad. No es Pero debilidad. a mí sí me gustaría como diferenciar cosas, porque por ejemplo aquí jamás hubo segregación racial. Ni siquiera cuando se fundan las ciudades novohispanas se crearon murallas, porque en otros lugares había murallas que separaban a los indios de la población blanca en distintos lugares. Aquí era una ciudad abierta.
Y la Ciudad de México nunca tuvo murallas que dividieran. Pero no hubo... Estaban los barrios sí. alrededor. ¿Y quién? Los, Perdón, los- Alejandro, los- ¿quién vivía en los barrios? ¿En el barrio de los españoles vivían indios? No, pero- Pues no, pero- entonces eso es una manera de No, segregar. pero No, pero no fue porque- sistemático, no fue con esa Es que voluntad, no fue con esa intención. racismo y clasismo Pero no están fue con así. esa Pero intención. hay un elemento de gregarismo donde tú te vas acercando a lo que es más común a ti. Claro. Y lo ves en las universidades, cuando tú entras a la universidad, te acercas a la gente que es afín a ti y vas viendo ¿Qué es grupos. afín? ¿En qué sentido? ¿En color? Intelectual, en todos los sentidos, socioeconómico y cultural, en muchos sentidos. ¿Cuántos amigos indígenas tienes? Bueno, para empezar, ¿cuántos quedan? O ¿No? sea, a ver, Yo no tengo. No, yo sí. Yo tengo varios y además me estoy muy orgulloso Por eso, pero eso, ¿qué de tiene que ver? ellos. Tiene que ver con que porque no los conocemos, porque no sabemos quiénes son y entonces por lo tanto nos separamos y tenemos afinidades con otros que son parecidos a nosotros. Pero eso no es racismo. Es eso racismo, no. clasismo. No, yo te voy a decir, no. es como pertenecer a un club. O sea, Claro. tú tienes... Al club de los racistas y de los clasistas. No, claro que no. A lo que voy es, tú te sientes con la gente que te identificas, que compartes los mismos gustos, los valores, pero no estoy justificando el racismo ni el clasismo. Los indígenas Las en este país ciudades- son invisibles. pero eso fue a raíz de muchas de nuestras prácticas y yo me atrevo a decir que siglo XX, incluso siglo XIX, cuando nos empezamos a hacer nación, nuestros grandes momentos de progreso, por ejemplo el porfiriato fue, ay, los indios, los indígenas, los muertos, porque los vivos, perdón, pero ahí no hubo absolutamente nada. Yo también lo creo. Entonces, yo sí creo que es un discurso muy reciente y tendemos a echarle la culpa a esa fundación que desconocemos. El virreinato, yo estoy de acuerdo con Alejandro, no era sistemáticamente segregacionista. No era lo segregacionista, pero lo era por un tema de cuestión económica. Pero por la vía de los hechos. Entonces es clasismo. Pero entonces es clasismo junto con racismo. No creo- Qué casualidad de que solamente los ricos fueran blancos, todos. ¿Sí me explico? Pues es que O sea, el sistema de oportunidades no era igual para unos y a otros. Por eso, pero entonces ya Y era por clase y por Claro, pero condición entonces ya- social pero- y por pero color. Los propios, pero Perdón. fíjate, los propios pueblos indígenas así eran. Obviamente había un sector social dentro de las naciones indígenas Claro, los que era- ricos. Exactamente. Iban segregando a los pobres. Exacto, no tenía que ver nuevamente con la piel, sino tenía que ver con la cuestión económica. Sí. No necesariamente, a ver, pensemos en esto, pensemos en un hogar mexica, ¿no? En donde ya finalmente se consuma la invasión española del siglo XVI. ¿A la conquista te refieres? No, dije la invasión española. Yo escucho la Yo también escuché Conquista. Yo escuché invasión claramente. Bueno, se consuma. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas mujeres son víctimas de abusos de los españoles y resultan embarazadas. Entonces, ¿qué sucede? Que nace el hijo de mestizo, ¿verdad? Y cuando va a ver al padre, por ejemplo, Pedro Cabeza de Vaca se jactaba de haber tenido 440 hijos, ¿no? Entonces, claro, van a ver a Pedro Cabeza de Vaca, ese chiquillo que nació, pues ese es tu padre. Y dice, Y no reconoció ni a uno. pero claro que no, no. Pero la no. poligamia también era No, una no, cosa que no me nos- refiero a la poligamia, me refiero al desprecio también de la familia Pero mexica. esa no es la, no es la espérame, generalidad. Era el Era desprecio. sometimiento, no poligamia. Era desprecio, es decir, no eres Ok, mexica. es que ahí voy a varios Tú no eres mexica, tú eres un y allí comienza una escisión. No, yo no estoy de acuerdo, no fue general, al revés. Lo que fue es un mestizaje. Hubo muchos españoles, muchísimos, y muchas indígenas que abrazaron esa nueva relación y abrazaron esa nueva raza y eso que somos, que es los mexicanos. Aparte de Juárez, ¿cuántos presidentes indígenas hemos tenido? Pues Díaz, nada más que Díaz No, Díaz no era indígena. No, no era mestizo. Era totalmente mestizo. Yo creo que indígena es nada más. No, y Victoriano Huerta. ¿Huerta? Sí, bueno. Claro, indígena. era indio de Michoacán, ¿no? de la región de Jalisco. ¿Cómo se En llama? la frontera de Jalisco con Michoacán. No, Jalisco con Zacatecas, por esa era de Colotlán, me parece. Tecolotlán, sí. O Sí, sí. Ocotlán, pero ahorita te digo el nombre de esa etnia. Pero era de pura raza. Bueno, a lo que yo Es voy que es a hubo la fe. fusión. Y nunca Pero ¿por qué más. no estudiamos la fenomenología de estos encuentros emotivos en la familia mexica? Yo creo que ahí empieza el primer conflicto. ¿Por qué? Porque además luego les dicen, oye, este ya no es tu Dios, ¿eh? Ahora vas a rezarle a Coatlicue o a Huitzilopochtli. Bueno, ya no le vas a rezar a ellos, ahora le vas a rezar a Jesús. Luego
vas a empezar, dejas de hablar náhuatl, tienes que hablar español, ¿no? Ahora ya no vas a comer así, no te vas a vestir así, y empieza todo un Y sistema. ahora no te puedes acercar a las mujeres blancas porque no son como tú. Ese es otro punto. Es que Ese ya voy. yo insisto. Bueno, yo Está soy claro. muchísimo más. Yo he estoy estudiado convencidísimo. muy profundamente Claro. los procesos que se dieron en Nueva España y son 300 años, no fue de un día para el otro y además se dieron progresivamente. Por ejemplo, cuando se abre el sitio de Tenochtitlan y Hernán Cortés les dice a las mujeres, busquen a sus familiares, regresen si tienen algún pariente, la gran mayoría de las mujeres que estaban ya en el lago, digamos en Texcoco, en Tlaxcala, se quedan con los españoles que ya estaban. Y habían pasado 2 años que habían llegado, 3 años, cuando termina el sitio. No todas las historias fueron de completa y absolutamente negación uno del otro. Al contrario, por eso es que somos mestizos, por eso es que se dio esa fusión. Ahora, ¿en qué momento yo sí pienso, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de Malintzin? Es hasta 1888, 1895 que se le llama malinchista. No quisiste a los tuyos. Los suyos ya la habían vendido 2 veces. Los suyos tenían un sistema que había hijos importantes y otros no. O sea, un mexica podía tener una mujer, varias mujeres, y los hijos no iban a ser importantes unos para el otro. Entonces también estamos hablando que todas las sociedades, como dice Alejandro, tienen estratificaciones, hay clasismos. Sin lugar a Pero, dudas. Todas. pero a ver, entonces ya tenemos 3, tenemos los españoles, ¿no? Tenemos a los mestizos Y a los indígenas. y tenemos a los indígenas, ya son 3. O sea, antes eran 2. Antes Y nomás eran olvidamos a los negros porque y también a los eran negros nuestra también, tercera claro. raíz, ¿Sí? Entonces, que también fueron segregados, apartados, alejados. ¿Cómo jugó todo esto? Bueno, jugó también que cuando se da la conquista se crea la encomienda y te dan unas extensiones gigantescas de tierra para compensarte por los servicios prestados a la corona y te entregan 5,000 o 10,000 indígenas. Entonces, claro, el que estaba en la punta de la pirámide económica pues era el encomendero, pero los indígenas, ya aquí hay una clasificación clasista, claro, pero al mismo tiempo también racial, pues porque o no te vestías como ellos, o no comías como ellos, no tenías los recursos. Eso es clasismo. Sí, por eso, O no eras de su No color. responde por la raza, responde por el poder económico o el nivel socioeconómico. No Yo es, el también estoy de indígena, acuerdo. no es el indígena Porfirio Díaz en el que en algún momento abre las puertas de México a colonos blancos europeos para que vengan a blanquear la raza. Sí, pero acuérdate, ¿Sí o no? no, para blanquear la raza no. Se dijo en muchas ocasiones. No. Fíjate lo que hacía el clasismo. Es que por eso yo creo que es más poderoso y más abominable el clasismo en México. Durante las fiestas del centenario, Porfirio Díaz dio la orden, o las autoridades en general del gobierno porfirista, de esconder a los que llamaban léperos, que era un término desde el siglo XIX. A la gente es decir, pobre. a los pobres para que no afearan las calles. Eso es clasismo, no es racismo, porque no les impedían circular. O no tenían sus escuelas, o no tenían sus baños, como sucedió con la segregación racial en los Estados Unidos. Por eso para mí sí es muy importante. Ahora, no nos hace mejores ser clasistas. No, claro que es no. 1000 veces peor. Yo Las creo dos que son Porque nefastas. interviene también la raza dentro del clasismo. Es lo que yo generalmente, digo. sí, pero por ejemplo, habiendo negros ricos en Estados Unidos, los tratan igual de bien que a los blancos ricos, por decir de algún modo. Depende si es el norte o el sur, ¿eh? Sí. Todavía en el Claro, sur hay... pero en hay- México también, si tienes éxito económico y tienes una cierta, realmente eso no importa, sí somos ¿Recuerdan a más muchos clasistas. empresarios indígenas? ¿O a muchos que estén en Coparmex? ¿O a muchos indígenas que sean senadores? o comunicadores de la radio y o televisión. comunicadores de la radio. Perdón, yo sigo No se ha insistiendo. sabido integrar, exacto, no hemos sabido integrar a todos los miembros de nuestra sociedad a este proyecto. No. Es una deuda que todavía se tiene. Y los indígenas, y además de todo, son invisibilizados, menospreciados. Pasamos por la calle y no los vemos. O sea, no, es un común denominador. Creo que es importante que veamos ahorita en la segunda parte, digamos, ya la realidad de lo que acontece en clasismo y racismo en México el día de hoy. Venga, ¿no? Bueno, contra ello. contra ellos. Claro. Fui testigo en este momento del inicio de una conversación entre Chávez y Benito que la dejo a su consideración.
O sea que, a ver, en este lado. A ver, Están 2 de 3 caídas. Qué buena Sin voz, límite ¿eh? de tiempo. Sí. somos, según la Constitución, todos somos iguales, pero vemos unos mucho más iguales que otros. El aparente y supuesto multiculturalismo, el pluriculturalismo. Y las lenguas, a ver, tenemos 364 Que en el papel lenguas decimos qué indígenas. riqueza la nuestra. Sí, En el papel. Pero nadie hace nada por defenderlas. ¿En cuántas escuelas se da español y náhuatl o español y otomí? En ninguna, por supuesto, excepto en aquellas que son de origen y entonces estudian en náhuatl y luego el castellano, el español es el segundo idioma. Pero hablábamos de los usos y costumbres, que era, yo abogo por la lógica de usos y costumbres entre los indígenas, con excepciones, por supuesto. Que hay una terrible excepción, por ejemplo, la condición de las mujeres, por muy rica y por muy uso y costumbre que tú tengas, el que sigas utilizando a tu hija como moneda de cambio para salir venderla a los 12 años para casarla. para casarla, a que viva una vida de absoluta miseria en todos sentidos, me parecen que son usos y costumbres que no las debemos respetar. No, O sea, pero hay otras que sí debemos respetarlas, como su lengua, sus dioses, sus tradiciones, sus fiestas, sus días de guardar, su organización democrática, su organización ¿Jurídica? política, incluso jurídica, por supuesto. O sea, su policía, o sea, vamos a ver, ellos estaban aquí antes que todos y ellos vienen... es que no son exactamente ellos, porque nosotros no dejamos reservas como los pueblos del norte. Ya somos lo mismo, ya somos decir ellos también implica una especie como de diferenciación. Y yo creo que ya todos somos mexicanos, todos, ¿Se ha venido todos. racista? No es que sea racista, pero estamos muy acostumbrados a como a pobre, hay pobrecitos. No, pero los no dije indios. pobres, dije No, ellos, pero y respetando lo que Pero es que ellos yo creo- son. Que Pero no lo también, entendemos. pero también es una, o sea, yo soy la misma mexicana que el otro. Cierto, pero ellos tienen leyes distintas a las que tú y yo tenemos como mexicanos. O sea, tienen las de todos más las propias. Y hay que respetarlas. En eso no tengo ninguna discusión. Por eso hablo del multiculturalismo. Uy, se están Somos, peleando. Ay, me somos encanta, una me nación de naciones y es algo que no está claramente Pero en por otro la, lado, si en dice la la Constitución. Constitución dice, todos los mexicanos son iguales ante la ley. Nada más que si les vamos a dar de acuerdo a la tradición de los usos y costumbres de los indígenas, que también tengan su propia legislación, entonces ya no todos fuimos iguales ante la ley, porque hay ciertas normas que no se les van a poder aplicar a ellos, porque ellos tienen normas distintas o que pueden estar reñidas con la Constitución o con nuestras leyes. Entonces, esta parte también del fenómeno de integración social y jurídico tiene sus Es dificultades. un reto, ¿no? Es vamos a tan- un ejemplo, Paco. Llega una multinacional, ¿no?, a Oaxaca. Los usos y costumbres no aceptaron que llegaran esos empleos ahí. Pero, por ejemplo, el otro día, en una reunión, estábamos hablando de... Yo propuse el tema que en México existe la esclavitud en el servicio doméstico. Por supuesto que existe. Son millones de mujeres en este país Muchas de ellas que están sometidas indígenas. a la esclavitud. No, bueno, la inmensa La mayoría. inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Y yo decía, esto no es posible. No. Es decir, a ver, y yo les decía, a ver, en la mesa, ¿cuántos de ustedes tienen al servicio doméstico en el Seguro Social? Como un derecho. Cuando se fue le dije, pues es tu obligación. Por supuesto. Pero esa es tu obligación y además tu obligación en el Infonavit para que esta Te mujer... dije que el día tienes de mañana amigos tenga que una- no son confiables. Ahora, entramos Tú en... ninguno, tú no tienes ninguno, todos son confiables en tu caso. Tú eres confiable. Oigan, pero bueno, y buscando un poco la gallina y el huevo, ¿por qué tendrían que salir esas mujeres a tener que trabajar? ¿Por qué no hemos hecho un Estado y que integremos a todos a ese proyecto mexicano y no tengamos que exportar a la gente que se va del otro lado a trabajar y no tengamos que tener... ¿Por qué no hemos logrado como país darle donde nació, donde puedan gozar de sus usos y costumbres, de su tierra sagrada, pero con las mismas oportunidades Con que tenemos? luz, agua, con toda carreteras, y electricidad. que todos vivimos ya en el siglo XXI, por amor a Dios. Pero O sea, vete a las casas, bueno, a las mismas casas en la Ciudad de México y los departamentos, si tú ves los cuchitriles en los que viven estas Las empleadas mujeres, domésticas. que muchas veces el hijo o el mismo patrón abusa sexualmente de ellas. No, bueno, eso ya es. Y trabajan Derecho más. de pernada, estamos en el Eso medievo. es. Y además trabajan
¿qué te voy a decir? Trabajan 12, 14, trabajan 14 15. horas, las que sean, y además cuando ya no les parece, las largan sin indemnización, sin bonos, sin nada. O sea, Eso es clasismo, racismo ¿En serio? y mucho más. y un desprecio terrible. ¿No somos racistas y clasistas? Sí somos. Racistas. Y racistas. Yo Yo tengo- y sigo insistiendo. Acaba de salir un actor de ahí bastante malo a Actor decir, es mucho decir. bueno, un tipo que cree que es actor, a decir que Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma, en una comida dijo, pinche India, lo voy a repetir, porque es tan terrible que hay que repetirlo. Por eso yo empecé así el ¿Cómo es programa posible que hoy. esa pinche India no sé qué? Claro. El tema, y aquí el tema, yo lo hago una colación que es terrible. Quien sube ese video es la novia de este actor. A ver, el tema es que ella también peca de él exactamente lo mismo. No le pareció grave, ¿sí me explico? Así es. O sea, no le pareció en lo absoluto, le pareció que era absolutamente normal No le que se brincó, pues. expresara de esa No le manera. brincó y lo hizo No lo público, subió para claro. molestarlo, No. lo subió porque Porque estar está en festejando ese momento, ¿no? exactamente. O sea, realmente no le brinca Eso es lo más grave. la bajeza. Que y nadie la- se da, que no sí, se dan cuenta. Efectivamente, está muy arraigado. Vayamos al México profundo, ¿no? A ver, yo te diría, ¿de qué estamos orgullosos los mexicanos? ¿De qué estamos? Orgullosos. Orgullosos. Yo te diría, entre muchas cosas, o no tantas, pero estamos orgullosos, por ejemplo, de nuestras pirámides. ¿Quién no está orgulloso de Chichén Itzá, de Teotihuacán, de Uxmal, de Mayapán, de todos estos lugares, ¿no? ¿Quién no está orgulloso, digamos, de los bailes Tradicionales. precolombinos, Bueno. precolombinos nuestros? La riqueza folclórica de este país tiene raíces indígenas. Que yo le quitaría la palabra folclórica. Bueno. Porque son expresiones culturales de altísimo nivel reconocidas por la Y, UNESCO. y perdón, ya bien Porque fusionadas. no es folclor. Pero ¿Sí me explico? pero Perdón. la comida también. O sea, bueno. de la comida, invitas a alguien a comer unos michotes o un mole o toda esta comida, pero la gran deuda que tenemos los mexicanos con los indígenas es impagable. Impagable. Impagable, y sin embargo, no hacemos nada por ellos. Para mí me parece que Pero yo creo que porque eso nunca se ha resuelto, es decir, no ha habido manera de resolver el asunto de la desigualdad. O sea, ya deja tú nada más la cuestión por la raza o por el clasismo, sino la desigualdad. Decía Isabel, ¿por qué no podemos darles? Porque hemos sido un país que no ha construido viabilidad. ¿Por qué no podemos darle a las comunidades indígenas agua, servicios, medicinas ahí, todo? Y las mismas oportunidades que había. Exacto. ¿Por qué? Porque somos un país que ha fracasado históricamente, porque hemos tenido sistemas políticos que han fracasado rotundamente e históricamente. Ahí empieza todo. Si la desigualdad fuera menor, como mencionábamos al principio del programa, como en Noruega, quizá no tendríamos un problema de clasismo y sería más bien una especie de nacionalismo como el de los alemanes, ¿no? Que ven con cierto desprecio generalmente, no sé, quizá a los turcos o quizá a estas migraciones que se están dando de África y demás, pero no por el clasismo. Y aquí entonces empezamos a sumarle la serie de problemática que existe en México y te das cuenta que el clasismo solamente es una consecuencia de algo mucho más profundo que es Del Estado fallido. el Estado fallido hasta la fecha. Exacto, y eso por un lado, y luego y pones a un Estado que durante muchísimos años te dio una versión oficial y le echa la culpa a algo que sucedió en la historia, que eres parte de dos mundos, y entonces el gran problema es que te niega. Y entonces tú no eres, digamos, un ciudadano integral como lo es un francés o como lo es un inglés, que está completamente en paz con su historia. No tiene un inglés algún problema porque Guillermo el Conquistador llegó en 1066 del continente a la isla, es parte de su ser. Y nosotros sí tenemos un problema de negar 300 años que fuimos empezando a ser el país que somos. Entonces, si además de eso al Estado fallido le das una identidad trunca, pues bajita la mano, despreciamos absolutamente todo lo que somos, lo indígena, pero lo español y lo mestizo, y somos una cosa rarísima, porque no aceptamos de verdad, así de frente, lo que realmente no nos gusta hacer. Si tú no construyes instituciones, un Estado de Derecho, donde tú puedas decir, quizá el indígena de un pueblo te ganó un juicio a ti que te creías Juan Camaney, ahí no va a cambiar la realidad, porque si el más poderoso, el que tiene dinero, puede derrotar a la comunidad indígena que defiende su tierra sagrada, pues entonces siempre los vas a tener postrados. claro, Entonces, yo creo que no solamente es una cuestión de la mentalidad.
O sea, la mentalidad tiene que ver con la construcción de certezas institucionales y legales. Si no hay certezas institucionales y legales en los cuales la gente y todos seamos iguales ante la ley, se pueda defender y tenga posibilidades de defenderse con éxito y ganar, es muy difícil revertir el asunto. Que seamos iguales ante la ley y empáticos unos con otros y demostrar que en la diferencia es donde están nuestras virtudes. Punto. Yo brindo en este momento porque en los libros de texto gratuito, en esta cuarta transformación, se incluya este problema tan delicado que tenemos nosotros para empezar a reconocerlo y empezar a tratarlo. Venga. Así es. Salud. Igualdad ante la ley. Y ante los ojos de los hombres.